Creo que muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra última sesión de discurso de odio. Para eso me gustaría hacer recuerdo de algunas cosas que hemos estado viendo hasta el momento. Creo que ya se está viendo, ¿no? Primero, en la anterior sesión y también en nuestra sesión conceptual, hemos visto cómo en las redes sociales se produce y se reproduce el discurso de odio. Hemos podido también observar las características del discurso de odio en las redes sociales de nuestro país. Y también hemos podido ver cómo el discurso de odio deshace a las personas de su humanidad y las convierte en conceptos demonizados. Nos habíamos querido quedar con esta idea, ¿no? De que en el discurso de odio el otro se convierte más en un concepto que una persona de carne y hueso, que alguien que come, que alguien que respira, que alguien que tiene necesidades, que tiene que trabajar, que tiene hijos. Más que nosotros ya no vemos a una persona, vemos directamente un concepto malvado. No. Entonces, para esto, para darle pie a nuestra sesión, me gustaría que respondamos las siguientes preguntas. Voy a ir cerrando estito. Esta también, creo que ya hemos abordado esta pregunta en otras sesiones. Bien, me gustaría que me digan a lo que han visto o a lo que tal vez ustedes han podido debatir, ¿cómo suelen terminar los debates en las redes sociales? No sé si se llegarán a acuerdos o cómo se cierran los debates en las redes sociales. Pueden utilizar la cajita de comentarios o también pueden participar hablando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo suelen terminar los debates en redes sociales? Bueno, la mayoría que podemos observar terminan en insultos, ¿no? Llegan hasta ese extremo en los comentarios haciendo referencia a algún tema. De acuerdo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adelante, Giovanna. Buenas noches. Sí, también concuerdo con el compañero que me ha antecedido. Terminan en insultos, pero también una cosa que quiero destacar es que generan también opinión, porque si se ve empiezan a mandar mensajes de ambas partes, digamos, unos apoyando a unos, otros apoyando a otros, ¿no? Entonces genera también en la población que está viendo estos mensajes un criterio, ¿no? Unos a favor, otros en contra. Correcto. Me parece muy importante porque precisamente cuando los lees dices, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy en contra de esto, ¿no? Y entonces es verdad, se va generando y se va amplificando. Adelante, María Cecilia, y después Roberto. Yo concuerdo con Giovanna en que sí genera no solamente criterios, sino que muchas veces hay argumentos bien desarrollados. Hay personas que desarrollan argumentos bien estructurados que normalmente tienden inclusive a volverse tendencias porque las otras personas copian ese comentario y lo van replicando en respuestas en otras discusiones, ¿no ve? Sí, de acuerdo. Y en ese momento también se debe investigar. Algunos también promueven la investigación. Te dicen, ¿por qué no lees la ley? Lee la ley y cuando leas la ley, o busca estos artículos de la ley, digamos, cuando ha estado en discusión el tema de las leyes, te decían, busca tal artículo de la ley o hacen un resumen de la ley, ¿no? Ponen tal artículo, tal artículo, tal artículo. Eso ya es un trabajo, o sea, ya es un esfuerzo adicional. De acuerdo, me parece muy interesante. Entonces hay personas que de hecho fabrican también, vamos a ponerlo así, como ideología que termina calando bastante y que la gente lo recupera bastante en sus argumentos. Me parece muy interesante. Adelante, Roberto. Bueno, buenas noches, un saludo a todos. Siguiendo la línea de lo que han venido señalando, es evidentemente insultos, genera opinión, comentarios, uno comenta y todo lo demás, pero principalmente veo de que muchos aprovechan de que a través de las redes
en muchos casos se da el tema del anonimato, no conocemos realmente si es esa persona, y aprovechando de eso, como que creo que hay mensajes que se encargan, además de subir más la tensión en los debates, llegan a los insultos y esto no termina ahí en el Facebook. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en grupos? Inclusive hay varios grupos que se han creado de WhatsApp, donde allí aprovechan, donde sí realmente son anónimos para insultar, para de verdad seguir incentivando esos mensajes de odio que no nos llevan a nada bueno. Correcto. Me parece buenas observaciones. Ay, también tenemos a Cristal. Gracias, Roberto. Adelante, Cristal, por favor. Buenas noches. Bueno, mira, yo trabajando en un medio de comunicación en la parte digital, me he podido dar cuenta de muchas cosas y algo bastante interesante que me ha llamado la atención es que en todos los debates que he visto acerca de noticias sociales, políticas, económicas, qué sé yo, nunca, la verdad, yo en lo personal, probablemente eso exista, pero yo nunca he podido ver que luego de un debate en comentarios y demás haya un sí, tienes razón, me has hecho cambiar de opinión o algo por el estilo. Eso realmente es algo que me ha llamado bastante la atención. Algunas personas cuando parece que como que pierden la batalla en medio del debate, simplemente dejan de escribir. Es algo que me llamó bastante la atención acerca de los debates en redes sociales. Me parece una observación muy interesante y que justamente vamos a tratar de discutir hoy, ¿no? Que nunca hay un cambio de percepción, o se gana o se pierde, ¿no? Nunca se acepta que estamos equivocados. De acuerdo. Y la segunda pregunta que quiero hacer, que es más una lista de cuestiones, ¿qué creen que le falta para tener conversaciones más productivas y democráticas en las redes sociales? Pueden Buenas escribirlo. noches. Adelante. Bueno, respecto a esta pregunta de tener conversaciones productivas y democráticas, en redes sociales es muy complicado porque hay personas, hay perfiles falsos, hay guerreros digitales también, como lo llaman, y entonces también hay algunos programas de televisión que han querido hacer debates, ¿no? Tampoco les ha salido muy bien, o ser una especie de moderar los mensajes, moderar los comentarios que hay. Es muy complicado porque creo que el que insulta mejor o el que insulta, no sé, ¿cómo le diría? Que a todo el mundo le gusta, ese tiene más likes, más comentarios, más compartidos. Entonces, en redes sociales es muy complicado crear este tipo de conversaciones productivas y democráticas. Rara vez, quizás en grupos cerrados o muy exclusivos, ¿no? Pero así abiertamente acerca de una noticia o una información es muy complicado. Me parece una observación muy interesante, porque lo que nos señalan es que muy rara vez en grupos cerrados es donde existe un diálogo respetuoso en redes sociales, pero después como es anónimo y yo respondo porque me vale quien sea, no la otra persona, entonces no existen los marcos básicos de entendimiento. Me parece una observación muy importante y sobre la cual vamos a reflexionar adelante. Sí, algo también que podría ayudar para crear este espacio de una conversación productiva, democrática, podría ser de que no solamente estén participando dos actores, ¿no? Sino también que se pueda ver personas, o sea, externas a lo que es la charla, ¿no? Que puedan ayudar, digamos, no sé si se podría decir como intermediar, ¿no? Sino que puedan más que todo dar luces a la audiencia sobre lo que están hablando ambas partes, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un tema político, de leyes, por ejemplo, buscar un abogado, ¿no? Una persona entendida de la materia, ¿no? Que pueda un poco también hablarnos y más que todo orientar un poco la opinión de las personas, ¿no? Porque a veces nos vamos por la persona afín a nosotros, pero quizás estamos en el error, ¿no? Entonces, una persona neutral que pueda darnos un poco de luces de lo que ambas partes están hablando. Tal vez podría ser una manera también de
de ayudar para que se pueda dar una conversación productiva, ¿no? De acuerdo, me parece muy interesante y este es el reto precisamente y está conectado con lo que dijeron anteriormente, ¿no? Es clave tener un intermediario, un moderador para que haya un debate respetuoso, pero el problema de las redes sociales es que precisamente ya no hay moderadores. A lo máximo que llega es denuncia el comentario y un funcionario de Facebook me lo borra el comentario del que no me gusta, el que lo haya hecho, ¿no? Lo que nos va a llevar, y vamos a verlo más adelante, a buscar mecanismos más de autorregulación, de intentar nosotros mismos cuando vayamos a debatir, tratar de ir con una actitud que sea regulada, ¿no? Y que nos ayude a mantener un debate dentro de ciertos marcos de respeto. Como última aporte, Cristal, por favor, discúlpame, no hemos podido escucharte. No, no, gracias, gracias. No, solamente que, a ver, hace falta para tener conversaciones productivas, creo que primero sería el conocimiento. Yo hice una pequeña encuesta a mi alrededor, en mi entorno, compañeros de trabajo y demás, y muchos de ellos me decían que no sabían, por ejemplo, qué era exactamente, o no podían expresarse bien sobre qué era exactamente el federalismo, por ejemplo, un tema que estaba recientemente en boca de todos. Entonces, opinar, por cierto, o sea, por supuesto, o sea, está en la naturaleza humana, todos tenemos una opinión, pero tener una opinión requiere también de conocimiento para que sea productiva, justamente. Y también creo que lo que decíamos hace un momento, digamos, no ser un poco más abiertos a las ideas de otras personas y no ser muy cerrados. Y sobre el conocimiento, pues ahí obviamente entraríamos nosotros como periodistas, ¿no? Tratar un poco de informar a la gente y tratar de subsanar esos errores tal vez que tiene la educación en Bolivia. Estoy muy de acuerdo, es un tema central y me imagino que ya han hablado de esto en el curso también de información y de desinformación. Y me parece muy importante hacer esa distinción entre una opinión simple, porque yo puedo opinar que no me gustan las frutillas, de que no me gusta la Coca-Cola, y puedo decirlo porque es una preferencia personal, pero es muy diferente hacer una opinión fomentada en el conocimiento, ¿no? Y eso es algo que evidentemente nos falta y que considero que sí hay que corregirlo como desde una labor periodística, desde una labor que nos ha tocado, ¿no? Que estamos informando, de hecho, a la sociedad. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Y con estos elementos, me gustaría que demos pie a esta parte que es la conversación democrática. Entonces, vamos adelante. Les he preparado 2 videos cortitos de 2 minutos cada uno, que ustedes ya han debido ver y tal vez incluso las han reportado sobre estos problemas. Súper cortito. Y el siguiente lo tengo que abrir en YouTube. No me deja abrirlo. Imágenes que ya hemos visto y que han dado vueltas por el mundo, pero que quiero que veamos con otra óptica. Bien. Estas imágenes es extraño que estén comenzándonos a parecer tan naturales respecto a nuestra asamblea legislativa, ¿no? Y es también una señal de alarma, considero yo. Pero me gustaría que en vez de reflexionar en los elementos concretos que hayan causado esto, ya sea, digamos, creo que en la primera, digo, en el segundo video era el informe del ministro del Castillo y se estaba debatiendo sobre el papel de Yanine Áñez
en la transición, digamos, de poder de Evo a Janine, ¿no? Me gustaría que pensemos en estos dos videos, más que de las causas en concreto, mirar cuáles son las fallas de los bandos para acudir a eso, a ese bochorno al que nos han llevado nuestros parlamentarios. Entonces, he hecho los siguientes comentarios. En estos dos videos, ambos bandos se cerraron al diálogo y a la crítica. Un minutito, se me ha ido. No existe un debate de ideas. Es decir, se está asumiendo, ambos bandos están asumiendo que el otro está equivocado. Y recuerdo esas imágenes cuando el ministro estaba informando y la oposición estaba ahí así, y el ministro dice en uno de esos momentos, precisamente en este video de esta pelea, dice, pero no quieren que les diga sus verdades. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿No? Se está asumiendo automáticamente que el otro está equivocado y que yo estoy en lo correcto. Y otro elemento es que se asume que el otro no tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, por eso, ¿cuál es la solución básica? Se abandona el debate de ideas, se abandona la argumentación. ¿Para qué? Para acudir a los golpes como solución de este problema. Y el tercer comentario que quisiera hacerles es que, como han dicho ustedes mismos, ¿no?, en las preguntas, se trata de enfrentamientos de grupos e identidades y quizá unas narrativas vinculadas a esas identidades, más que de ideas, ¿no? Es un enfrentamiento de identidades en lugar de un enfrentamiento de ideas. Y tiene mucho que ver con el sentimiento, ¿no? Ambos creen genuinamente, de corazón, que solo ellos tienen la visión correcta para guiar Bolivia, ¿no? Y de corazón lo creen, ¿no? Y ambos creen genuinamente, de corazón, que el otro está y siempre va a estar equivocado. Entonces, estos elementos son precisamente los que queremos evitar en los diálogos democráticos. Entonces, pero ¿cómo podemos lograr? Mi propuesta y la propuesta que les traemos como Chequea Bolivia es que intentemos repensar el debate, ¿no? Normalmente se nos enseña que los debates son para ganar. Por eso se dice contrincantes en un debate en lugar de decir, digamos, colegas, ¿no? Se habla de contrincantes. Entonces, la idea que quiero que tratemos de poner, digamos, en nuestro imaginario es que los debates en realidad no son para ganar, sino para llegar a acuerdos. Y de hecho existen muchos debates exitosos en nuestra historia del país que nos han, y aunque han habido bastantes, digamos, problemas complicados, ¿no?, a lo largo del tiempo, sí han habido algunas experiencias en nuestro país que nos han enseñado que el debate es productivo y nos puede ayudar a llegar a mejores soluciones. Entonces, primero hay que deshacernos de esa visión de que nos dice que los debates son enfrentamiento y el que pierde está totalmente mal, está equivocado. La idea de un debate, como ya también han mencionado en las preguntas, tiene que ver con comenzar a aceptar que yo no tengo toda la verdad y que entre todos podemos intentar construir mejores acuerdos y mejores soluciones. Ese es el primer elemento. Y una vez que reconocemos que el debate sirve para llegar a acuerdos, podemos pasar a analizar las bases para una conversación democrática. Y estas son tenemos tres elementos en las bases para una conversación democrática. La primera, y creo que es el cimiento para las demás, es reconocer al otro. Es decir, reconocer al que no es como yo, como un humano, como un conciudadano. La segunda es la información de calidad. Y ustedes ya han hablado al respecto y me imagino que también han pasado el curso de información y desinformación. Y la tercera es la capacidad de argumentación. Entonces, estos tres elementos nos van a guiar a una conversación democrática que nos va a ayudar a tener conversaciones más productivas respecto a temas públicos. Ahora vamos a hablar en particular de dos cosas, ¿no? Uno, el reconocimiento del otro y luego sobre la argumentación. Pasemos a hablar del reconocimiento del otro. No sé si han leído a Yuval Noah Harari, ¿no? Es uno de los historiadores más importantes, creo, del siglo XXI. Y en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, Harari señala lo siguiente, que la solución de Facebook a la polarización
es juntarnos con personas que piensan de la misma forma que nosotros. Lo que dice Mark Zuckerberg es que si diseñan algoritmos que nos asocien con personas con gustos similares a los nuestros, así vamos a evitar los desacuerdos, vamos a poder hablar de las cosas que nos unen en lugar de hablar de las cosas que nos hacen diferentes. Pero en realidad este es solo en la medida que agrava el problema, y cuando los varios grupos que están totalmente aislados y que siempre están de acuerdo entran en contacto, vamos a tener muchos más problemas, porque siempre van a estar acostumbrados con sus cámaras de eco a escuchar lo que ellos quieren escuchar, van a tener solamente opiniones similares y no van a poder reconocer que hay personas que piensan diferente, que tienen ideas morales distintas. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es conocer al otro como una persona, en palabras de Harari, completa. Es decir, pasar de tener un concepto simplemente de otro grupo a que este sea un ser humano y un conciudadano. Y este es un reto muy difícil, nos dice este pensador, y evidentemente, porque en muchos casos implica convivir e interactuar físicamente incluso con el otro, ¿no? Y esta es una dificultad que tenemos en las redes sociales y un reto que estamos obligados a asumir como ciudadanos, ¿no? Porque el debate público ahora se realiza en las redes sociales. Bien, entonces para esto yo quería mostrarles este screenshot que me ha parecido muy interesante. No sé si la conocen, ella es Julia Reina y pertenece al colectivo Aymara Hicha. Entonces, ella dice esto, ¿no? Cuando le mandas una solicitud de amistad a tu crush y te bloquea. Mentira, era un cuate al que quería hacerle una entrevista y ni modo, su corazón golpista me rechazó. Entonces, como se da a entender lo siguiente, ¿no? La cuya manda una solicitud de amistad a alguien y ese alguien le manda un screenshot y le dice que no soy masista, chao, y le ha bloqueado. Entonces, este es el problema con el que nos estamos enfrentando. Simplemente estamos tan encerrados en nuestros grupos que ya ni siquiera tenemos la voluntad de acercarnos. Pero ese es el reto precisamente que tenemos que asumir. Ahora bien, ¿qué implica reconocer al otro? Primero, deconstruir, entre comillas, o más bien construir de nuevo, reconocer, volver a conocer esa imagen que tenemos del otro y volverlo un ser humano de carne y hueso. Segundo, ampliar nuestro círculo moral. Cuando estamos todo el tiempo encerrados en burbujas informativas, es muy probable que nuestras matrices morales, que nuestras creencias morales, que nuestras nociones sobre la política y lo correcto sean muy cerradas al resto, ¿no? Entonces eso implica comenzar a interactuar o comenzar a informarse a través de libros, a través de otros elementos, para ampliar nuestras nociones de lo moral, ¿no? Tercero, sustituir nuestro moralismo por curiosidad. ¿Por qué digo esto? Porque un problema que tenemos es que cuando ya estamos encerrados en círculos morales y asumimos totalmente que nosotros tenemos la razón, la actitud que tomamos es juzgar. Si alguien dice, por ejemplo, yo pienso que las iglesias ya no deberían interferir en la vida política, y otras personas dicen, no. Y bueno, y tú vienes y dices, no, pero la iglesia ha ayudado a Bolivia en muchos momentos, yo creo que estás equivocado, ya no tenemos esa capacidad de tratar de tener la curiosidad de por qué el otro tiene una opinión diferente a la nuestra. Y directamente no tratamos de entenderlo, lo juzgamos y decimos, tú estás mal, ¿no? Entonces esa es la idea, tratar de sustituir al moralismo que tenemos por curiosidad. ¿Y eso qué implica? En muchos casos desarrollar más empatía, en muchos casos preguntarle al otro por qué piensas diferente a mí antes de decirle tú estás equivocado. Cuarto punto, reconocer que el otro es un conciudadano y que tiene los mismos derechos y deberes que uno mismo, ¿no? Y bueno, este es un paso bastante importante. De acuerdo, estos elementos, estos 4 elementos tal vez sean bastante abstractos, pero pueden traducirse en el plano concreto con algunos consejos y esto lo digo quizá porque he tenido importantes vivencias personales al respecto. Yo era también una de esas personas que no soportaba, que todo el tiempo estaba debatiendo en Facebook y tenía debates muy improductivos, la verdad. Pero
Luego de esto he empezado a pensar que la solución era acercarme al otro, pero no podía hacerlo porque es bien difícil, porque como les digo, tenemos burbujas, incluso existe segregaciones espaciales, ¿no? Por ejemplo, la gente que apoya menos, que no apoya al MAS, en Cochabamba vive en el norte y la gente que apoya más al MAS está en el sur, entonces existen segregaciones tanto espaciales como en el Internet y es bien complicado conectarse con el otro. Entonces, ¿de qué forma lo hacemos? Algunos consejos simples que tal vez ustedes ya conocen porque igual, ¿no? Por ejemplo, acercarme al otro a través de películas, a través de libros, a través de amistades. Y este es importante, no sé si han visto la película Zona Sur de Juan Carlos Valdivia, que me ha gustado mucho, ¿no? Porque ahí ves desde una perspectiva casi etnográfica cómo es digamos, la gente, entre comillas, jailona, clases altas, ¿no? Y me gusta mucho porque no solamente cuenta estereotipos que muchos de nosotros tenemos respecto a esas clases altas, sino también explora una visión bien humana de ellos, las dudas y todos esos elementos humanos que nos hacen decir, estas personas, a pesar de que son diferentes a mí, se parecen a mí. Las películas son una forma muy interesante de comenzar a acercarte al otro y reconocerlo como persona, ¿no? Otro elemento que es intentar romper esas barreras que nos segregan cuando se nos da la oportunidad. Por eso yo les mostraba este screenshot que me parece interesante. Esta persona tenía la oportunidad de hablar con alguien que no era precisamente, no tenía las mismas orientaciones políticas, ¿no? Tenía la oportunidad, pero no lo hizo. Y ese es un problema. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de romper esas barreras, ya sea en el espacio digital o en el espacio físico, hay que hacerlo. Y el otro consejo que les puedo dar para poder reconocer mejor al otro es primero buscar los puntos de encuentro y luego los puntos de desencuentro. Si hay algún elemento en común, por ejemplo, se está hablando de justicia, ¿no? Unos dirán, bueno, cárcel para Áñez, ¿no ve? Y otros dirán, Evo debería ir a la cárcel. Pero ambos están de acuerdo. Lo interesante de los puntos y a lo que he ido leyendo en redes sociales es que tanto la gente que pide cárcel para Áñez, Murillo, etcétera, y personas que han participado en el gobierno transitorio, y la gente del MAS, y la gente que quiere cárcel para las personas del MAS, ambos están de acuerdo con que la justicia no funciona. Y eso es bien interesante, ¿no? A pesar de que el contenido es distinto, ambos están de acuerdo de que la justicia no funciona. Entonces, partir de esos puntos comunes para un debate, creo que es la mejor forma de de construir elementos productivos, ¿no? Bien, si no han tenido la oportunidad de leer este libro, yo se los recomiendo muchísimo. Se llama La mente de los justos de Jonathan Haidt, que es un psicólogo es un psicólogo moral y tiene parte de antropólogo, entonces les gustará mucho este libro. El título es La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Entonces Haidt en este libro hace una exploración de la mente humana, ¿no? De la evolución de la mente humana, hace una exploración sociológica, antropológica y también muy psicológica de por qué la moral nos hace pelearnos y nos hace creer que siempre tenemos la razón. Entonces, en la parte de sus conclusiones, nos presenta esta cita muy interesante. Dice, si realmente quieres abrir la mente, abre el corazón primero. Si puedes tener al menos una interacción amistosa con un miembro del otro grupo, te resultará mucho más fácil escuchar lo que está diciendo y tal vez ver un tema controvertido bajo una nueva perspectiva. Puede que no estén de acuerdo, pero probablemente pasarán de desacuerdo maniqueo a un desacuerdo de yin y yang más o menos más respetuoso y constructivo. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente lo que les estaba diciendo. No es suficiente solamente, bueno, disculpen, es bien importante partir de una actitud amistosa, partir de la idea de que la otra persona también es una persona, también puedes compartir algunos momentos de risa con ellos, también existen elementos en común con el otro, ¿no? Y a partir de esos elementos comunes podemos recién pasar a los debates más complejos en lugar de separarnos. Muy recomendado este libro y espero que puedan leerlo en alguna oportunidad. Bien, dicho esto, que es el cimiento de reconocer al otro y de
tratar de romper esas barreras que nos dividen, pasemos a la argumentación. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un conjunto de proposiciones donde unas son las premisas y otra es la conclusión. Las premisas justifican a la conclusión. ¿Para qué sirven los argumentos? Dan razones y sus usos son los siguientes. Pueden servir para persuadir, pueden servir para justificar una decisión, por ejemplo, sirven para explicar por qué suceden las cosas, pero también sirven para comprendernos colectivamente. Entonces, por ejemplo, una persona podría utilizar estos argumentos de forma persuasiva diciéndote, para que compres un auto, mi auto, el auto que te estoy ofreciendo es nuevo, es de un color que te gusta, etcétera, etcétera, por tanto deberías comprarlo. Es una forma de persuadir. Un argumento para justificar. ¿Por qué he llegado tarde al colegio, digamos? Mis papás estaban peleando, no he podido despertarme a tiempo, tenía tarea, por tanto he llegado tarde, ¿no? Una explicación. Aquí, por ejemplo, tenemos los, digamos, los libros de ciencias naturales, ¿no? Este compuesto produce esto, este compuesto produce esto, y por tanto tenemos este tercer compuesto por estas propiedades, ¿no? Pero también los argumentos pueden servirnos para la comprensión colectiva, porque cuando argumentamos, justificamos razones, vamos construyendo juntos no solamente conclusiones, sino que las conclusiones que vamos creando entre todos se convierten en guías para guiar la sociedad. Entonces nos ayudan a comprendernos también. Pero un argumento fundamentalmente, y hay que recordarlo, es un conjunto de proposiciones sin conclusión. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos dijeron en la fase de las preguntas. Hacer esta distinción entre una simple opinión y el conocimiento. Creo que tiene mucho que ver con eso porque una opinión solamente va a una conclusión. Todos los masistas son tontos. ¿Dónde están las opiniones? ¿Dónde están los argumentos no falaces que sostienen esa conclusión? No están. Entonces eso no es un argumento, es una opinión. ¿Cuáles son los estándares para los argumentos de calidad? Para que exista una solidez argumental, nuestros argumentos tienen que tener validez y verdad. Por un lado está la validez, que es que existen un conjunto de premisas que no son falaces, que no son mentira, que justifican la conclusión a la que hemos llegado. Y por el otro lado está la verdad, que todas las premisas que existen están fundamentalmente basadas en hechos, en datos, ¿no? Y esto implica que sí, evidentemente tenemos que saber conocer y sabernos informar más allá de nuestras preferencias, más allá del tipo de información que nos gusta consumir. Estos dos elementos, la validez y la verdad, van a permitirnos argumentar de una forma más sólida. Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a analizar los argumentos? Probablemente ya vamos a imaginarnos de que estamos en una discusión en redes sociales, pero antes de comenzar a escribir y decir, tú estás equivocado, y descargar todas nuestras ideas morales para responder a alguien, hay que saber aprender a evaluar el argumento del otro. Y eso implica, el primer elemento es tenerle buena fe, o sea, intentar entenderlo lo mejor que se pueda. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos cometiendo errores y degradando la conversación. Entonces, para analizar los argumentos, lo primero que tenemos que saber hacer es identificarlos. Como ya hemos visto en la estructura general, premisas, una premisa, dos premisas, 3, 4, 5 y una conclusión. Obviamente en la realidad no se presentan de esta forma, pero de todas formas es importante saber que un argumento se constituye fundamentalmente por premisas y conclusiones. Puede variar su orden, pero ese es el compuesto los componentes de un argumento. Segunda cosa que tenemos que hacer para aprender a analizar argumentos es separar sus partes, es decir, reconocer cuáles son las premisas, reconocer cuáles son las conclusiones. Tercer elemento, hay que clarificar lo que el otro nos está diciendo para evaluar su argumento. A veces el otro asume que tú ya sabes algunas cosas. Por ejemplo,
Me acuerdo de un debate que leí por redes sociales donde una persona de izquierda versus una persona que no es tan de izquierda, digamos. Entonces, la persona de izquierda decía, yo, en pocas palabras, ¿no? Yo considero que es justo que el campesinado y la clase obrera agreda a las clases altas. Es una forma de hacer justicia social, decía. Pero alguien decía, alguien viene a contraargumentarle, ¿no? Y le dice, pero se trata de vidas humanas, ¿qué te pasa? Si no ve. Era muy interesante porque este chico de izquierda suponía que todos los demás, que por una cuestión de justicia social, es justo que, digamos, que las clases, que los estratos sociales más bajos puedan agredir y de alguna forma llegar a esa justicia social a través de la violencia. Pero la otra persona presuponía que para todos es válido, que la vida humana está encima de la justicia social, ¿no? Que las vidas humanas, las vidas individuales vale más que la justicia social. Entonces, este tipo de elementos, de premisas implícitas, tienen que ser aclaradas y entendidas antes de argumentar. Y bueno, obviamente, como eran puntos de vista tan contrarios, en ese debate todo se ha ido desenvolviendo para mal. Para esto es bien importante saber preguntar al otro, ¿por qué piensas así? ¿Por qué estás asumiendo que es justo que digamos que la clase obrera golpee a los ricos? ¿Por qué asumes eso? ¿Por qué asumes que todas las vidas valen igual? Así? Esos elementos y esas preguntas son muy importantes para poder construir un diálogo más productivo. Después, otro elemento para aprender a analizar los argumentos es tratar de evaluarlos en función a estándares. Vamos a ver más adelante las falacias. Y también saber distinguir de hechos falsos, ¿no? Y ustedes, ya que han pasado la clase de desinformación, me imagino que ya saben distinguir los hechos falsos. Dicho esto, pasemos a este punto que es importante, ¿no? Las falacias comunes en la argumentación. Yo les vengo a hablar de 4 falacias muy comunes, pero seguramente se han topado con estas. Primero, los hombres de paja. ¿Qué es un hombre de paja? Es una analogía, ¿no? Los hombres de carne y hueso son sólidos, tienen piel, si les empujas suavito no se van a caer, pero un hombre de paja carece de solidez, entonces lo soplas y se puede caer. El hombre de paja es lo mismo. Agarras, escuchas el argumento del otro y lo haces más chiquito o lo haces súper grande para que pueda destruirse. Entonces, por ejemplo, un hombre de paja sería, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, una discusión sobre videojuegos. Yo creo que las mujeres deberían ser representadas más en los videojuegos. Y el hombre, y la persona que responde con un nombre de paja es, entonces estás diciendo que los hombres no deberían ser representados en los videojuegos. Eso es discriminación y misandria. Si se dan cuenta, el argumento que han dado ha sido muy exagerado, y entonces como es tan exagerado y tan totalizante y tan negativo para todos, a todos nos parece negativo que no se representen a los hombres en los videojuegos, ¿no? Digamos. Entonces es más fácil destruir ese argumento, ¿no? También tenemos las falacias ad hominem, que es cuando en lugar de atacar el argumento del otro, atacamos a la persona. Y esto ya lo hemos visto en los análisis del discurso de odio, ¿no? Porque ahí hemos visto como, pero vos qué sabes si tú eres un masista, ¿no? ¿Y tú qué sabes de estos temas? Y una variación de la falacia ad hominem es la falacia ad hominem tu quoque. No sé exactamente cómo pronunciarlo, pero es una cuestión de que una persona está argumentando respecto a un tema y tiene relación personal con ese tema. Es decir, que está argumentando una cosa, pero su actuar es, no es, ¿cómo lo puedo decir? No es consecuente con el argumento que está dando. Claro, en algunos casos es importante que exista cierta consistencia entre el argumento que tú manejas y las cosas que tú haces, es verdad. Sin embargo, en una discusión en lógica es importante saber solamente concentrarse en sus argumentos. ¿Cómo sería una falacia ad hominem tu quoque? Por ejemplo, yo digo, yo
que soy una persona que tiene una cadena de hamburguesas, yo digo, sí, pero considero que deberíamos empezar a limitar y organizar mejor la forma en la que se come la comida chatarra en Bolivia porque está causando muchos problemas. Y alguien me puede decir, pero tú diriges una cadena de hamburguesas y no estás regulando, ¿por qué no empiezas por ti? Evidentemente existe cierta conexión y cierta desconexión entre lo que yo estoy argumentando y lo que estoy haciendo, pero aún así la discusión se pasa a otro lado. En lugar de defender el argumento que he dado, que es que se empiecen a regular las cadenas de comida, ahora tengo que defenderme a mí. Entonces eso ya no nos lleva a una argumentación correcta. Otro elemento es el falso dilema, que ya lo hemos visto en todo lado y se representa tal vez en esta imagen, pero esta idea de que solo existen dos polos, ¿no? Y si estás en este lado, automáticamente eres enemigo de este otro. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Por ejemplo, hemos visto esto durante la pandemia, ¿no? Existía este falso dilema que las autoridades lo han llevado a Congreso, que lo han llevado y han causado bastantes disputas sociales, ¿no? Entre que haya sí cuarentena o no cuarentena porque hay economía. Hacer este falso dilema entre restricciones para preservar la salud o permitir libremente toda la circulación para que la economía esté bien. Como si no existieran más posiciones entre estos dos argumentos, ¿no? Entonces este es un falso dilema. Otro podría ser el de golpe fraude, pero no creo que valga la pena discutir sobre eso porque está en todo lado. Otra tercera falacia bastante común puede ser la falacia de autoridad, que implica atribuirle autoridad a alguien que no es autoridad en un campo. Por ejemplo, cuando un científico habla y cuando Isaac Newton habla sobre la gravedad, existe la gravedad porque hay muchos científicos y él también han realizado experimentos, han realizado investigación con datos para decir que la gravedad existe, ¿no? Pero es muy diferente atribuirle la autoridad a un científico que a una persona cercana porque ha tenido este tipo de experiencias. Entonces voy a poner este ejemplo tal vez un poco polémico, pero tal vez es uno que tengo muy cercano. Es esta idea del dióxido de cloro, ¿no? O tal vez vámonos mejor a las vacunas. Creo que es mejor hablar de las vacunas. Decir que no me quiero vacunar. ¿Por qué? Porque mi tía se ha vacunado y le he puesto una moneda aquí y se le ha pegado y mi tía dice que le ha hecho daño y ha empezado, parece que ha empezado a oxidarse su cuerpo, no sé qué. Le estás atribuyendo demasiada autoridad a tu tía y tu tía no es científica. Entonces, esa es la falacia de autoridad, atribuirle autoridad a alguien que no ha realizado investigaciones materiales, hacer que la experiencia, digamos, no sé cómo decirlo, que las anécdotas cotidianas se conviertan en un argumento para poder decidir cuestiones más importantes, ¿no? Y el último argumento que quiero discutir, la última falacia que me gustaría presentarles es el hombre escocés. ¿Qué es? Decir, mejor se los presento con un ejemplo. El hombre escocés implica decir que es imposible que una persona real realice estas acciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a lo que he visto en los debates de redes sociales y donde hemos encontrado más discurso de odio, por ejemplo, había una camioneta en una concentración del MAS que pasaba y pisaba a un grupo de militantes del MAS. Entonces, creo que ese no es el argumento, no es el ejemplo más adecuado. Disculpen, voy a volver a reformular esto. Ahora sí. Hola. Sí, disculpen, adelante. Sí, no, bueno, sobre la falacia de autoridad, ¿no? Dijiste, quería dar un ejemplo claro de este último, donde el embajador de Bolivia en Paraguay, Mario Cronenberg, había sido cuestionado, ¿no? Porque había sido designado si ni siquiera había realizado una carrera diplomática. Y bueno, eso ha quedado claro con el TikTok, que faltando el respeto, ¿no? al idioma guaraní de Paraguay, queda en evidencia, ¿no? Este ejemplo, este punto de falacia de autoridad creo que hace referencia a eso y bueno, lo hemos visto en la realidad, lo que ha pasado. Me parece un buen ejemplo
y creo que estoy de acuerdo en lo que señalas. Disculpen por eso, creo que se me han cruzado los cables porque son bastantes falacias, pero ahora sí yo les presento con un ejemplo concreto al hombre escocés. ¿Cuál es la idea? Les pongo este ejemplo de que, digamos, hay una persona, se evidencia, es evidente, ¿no? Aparece una noticia evidente de que una persona de la resistencia juvenil Cochal ha agredido a una cholita, ¿no ve? Pero la gente dice, estos pititas, los pititas son así, ¿no? Pero viene alguien en defensa de los pititas y dice, es imposible que un pitita de verdad, que alguien real, que tenga los valores democráticos que tienen los pititas, haya podido proceder de esa forma, porque nosotros no somos así. Seguramente era un infiltrado. Si se dan cuenta, se trata de purificar y decir que es imposible porque los que son pititas genuinos no van a hacer eso nunca, ¿no? Entonces, de alguna forma este argumento sirve para purificarte, pero para, en parte, negar que es una posibilidad, digamos, en la realidad, el hecho de que exista violencia por parte de ti. Disculpen por ese lapsus mental. Bien, dicho esto, vamos a pasar a nuestra actividad, que es esta, ¿no? Reconocer a los mejores argumentos en las redes sociales. Les he preparado, les voy a mostrar aquí. Igual que el día de ayer, he preparado una tabla de ejercicios y con documentos vinculados. Entonces van a poder acceder de la misma forma. En lugar de tener aquí grupos a los que se dirige el discurso de odio, tenemos temas de discusión. Entonces aquí tenemos a la aduana, causas del COVID o la renuncia del ministro Kelka, que han sido temas que han generado bastante debate en las redes sociales y que me he encargado de agarrar y recolectar algunos comentarios al respecto. Entonces, por ejemplo, entramos a este de la aduana. Van a ver cómo lo he tratado de organizar. Ay, ¿qué pasó? Ya no dejé de... Se está viendo en mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya, de acuerdo. Bien, acceden a estos links que les ha tocado. Y aquí van a ver que lo he organizado por hilos. No sé si se han dado cuenta, pero Facebook cuando le dices, ¿no? Aquí aparece un comentario, le das responder y te lo hace como un hilito que te permite mirar cuáles son las respuestas solo a ese comentario. Entonces he tratado de recolectar hilos donde ha habido conversación no necesariamente democrática sobre varios temas. Y aquí pueden ver que tengo un hilo. La primera respuesta, el primer comentario siempre es el que genera el debate, ¿no? Y el resto que están separados por espacios son aquellos que les responden y a lo mejor generan un debate. Entonces esa es la estructura que les estoy presentando al respecto, no son argumentos. Y para que ustedes puedan ubicarse un poco mejor, también he puesto arriba de los comentarios un screenshot del tema del que se estaba hablando, ¿no? Entonces esa va a ser la actividad. Ustedes tienen que entrar ahí, reconocer cuáles son argumentos y cuáles son falacias. Igual que el día de ayer, van a pegar aquí, cuáles consideran que son argumentos y cuáles son falacias. Evidentemente es casi imposible encontrar argumentos perfectos en las redes sociales, pero hay gente que se acerca mucho a ellos, ¿no? Entonces, saber reconocer estas estructuras de que existen premisas y conclusiones es lo más importante. Si tiene premisas y conclusiones, aunque tenga tal vez uno o dos, digamos, insultos o preconcepciones, clasifíquenlo como argumento. Valeria, Sí. una consulta. Algunos estamos con celular y medio que se nos complica. Esta actividad, como una sugerencia, ¿también se podría subir a la plataforma para realizarla? De acuerdo, claro, Giovanna, eso les iba a decir ahora. Vamos a subir esta actividad para que los que no tengan la oportunidad de hacerla ahora puedan Por hacerla de favor. forma individual. Ya, muchas Pero gracias. no hay de qué. De todas formas, les voy a compartir ahora mismo este link y luego de esta actividad ya estaríamos listos para ir cerrando nuestro curso.
Una consulta, Valeria. Ahí donde hay Adelante. que colocar, ¿cuántas veces tenemos que colocar ahí en esas casillas? Es suficiente con que encuentres uno o dos, digamos, un argumento, una falacia, ¿no? Cada uno un argumento, una falacia, porque este ejercicio igual lo van a realizar en la plataforma y va a ser un poquito más amplio, ¿no? Vamos a poner 5, que elijan 5 en la plataforma, pero en este caso entren al documento y si encuentran un argumento, lo ponen, un argumento y una falacia. Pongámonos esa meta. Entonces, para esto yo nos voy a dar unos, güey, se nos está yendo casi el tiempo. Nos voy a dar unos 8 minutitos y luego vamos a ir cerrando. Cualquier cosa pueden, ya les he pasado al chat el documento, cualquier cosa me pueden consultar y yo voy a estar acá para responderles.
Bien, debido a que ya son las 8, vamos a revisar brevemente lo que han podido responder y vamos a ir cerrando nuestra última sesión. Bien, a ver, ¿cómo han clasificado primero los argumentos? Este argumento es interesante. Por traer más barato le das trabajo al de afuera y no al nacional. Si eso pasa, ¿cómo crees que el nacional va a tener dinero? Y aquí hay otra falacia, según aquí. Dios los bendiga. Se ganan la vida trayendo mercadería barata para vender más barato a la gente humilde. Esa es una medida para que bajen sus precios en el mercado nacional. La manteca subió, el aceite subió, la harina subió y nadie hace nada. Este es interesante porque a la vez que tiene ciertos elementos que son falacias, también es un argumento, ¿no? La conclusión es que Dios los bendiga, pero estamos hablando de la gente que practica el contrabando, ¿no? Pero aún así está dando razones para creer eso, que ha subido los precios de varios productos, pero que nadie está haciendo nada. Entonces es a la vez una falacia porque no son premisas muy sólidas, pero a la vez es un argumento. Y así es como se nos presenta en la realidad, por eso no son perfectos. Me parecen muy interesantes esos ejemplos. 2 puntos en contra de esos maleantes. Ellos no pagan impuestos como las empresas. No, ellos no pagan impuestos como las empresas, por eso venden más barato. 2, es más barato para vos, pero ellas ganan su tonelada de plata. Ellos están nadando en dinero. Me parece un buen argumento, además, porque estás reconociendo una y dos argumentos. Y aquí, claro, su conclusión tiene que ver con maleantes, ¿no? Que es un insulto y que habíamos dicho que no era un argumento, pero aún así, en general tiene una estructura bien organizada. ¿Qué más tenemos por acá? Te explico cuenta falsa, ya que tú no crees en Dios, hipócrita, ya que Dios pone leyes, buen vivir. Te lo explico facilito. Los impuestos que cobra el Estado por todos los productos es interesante porque aquí este argumento es muy largo y está muy bien explicado, pero empieza con esto, ¿no? Que es de hecho una falacia dominem y ya nos ha llevado al otro lado. Como les digo, es bien complicado analizar los argumentos en las redes sociales porque se nos presentan así, mitad falacia, mitad argumento. Pero como en este comentario había más elementos de argumento, lo vamos a clasificar de acuerdo como argumento, pero sí tiene partes como falacias, ¿no? Por lo menos lee, no seas como los masistas, te lo explico cuenta falsa ya que tú no crees en Dios, ¿no? Y vamos a ver al azar alguno de estos. Cárcel para los terroristas armados avasalladores. No sé si eres tonto o ingenuo, o sea, según tu profundo análisis, de acuerdo, están como que subestimando de entrada al otro. Creo que en general ha sido un buen ejercicio. Y bueno, con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Ya nos hemos pasado con unos minutitos. Discúlpenme nuevamente por ese lapsus mental que he tenido, pero les agradezco profundamente por su atención a lo largo de estos 3 días. Creo que he aprendido mucho de ustedes y espero que ustedes también hayan podido aprender de lo que les he podido hablar estos días. Muchas gracias y espero que estos contenidos les sirvan para poder desarrollar mejor su labor periodística en un futuro. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.